Bienvenidos una vez más a Un Día con Ángel aquí en Excelsior TV. El tema acerca del cual voy a comentar con usted el día de hoy es un viejo conocido nuestro, de usted y mío. Es el conjunto de documentos que elaboran el INEGI y Banco de México y los dan a conocer a los interesados durante los primeros 4 o 5 días del mes siguiente al último que reflejan en sus cuadros y los datos que traen. Estos 4 documentos más otro que da a conocer solamente Banco de México, que es una encuesta entre especialistas en economía del sector privado. Con esos 5 documentos, aquel que le menciono de la encuesta y estos 4, usted puede tener un panorama muy claro de hacia dónde va la economía y también de dónde viene la economía mexicana. 2 de esos 5 documentos son los que particularmente me interesa a mí en lo personal para seguir la economía. Lo he comentado con usted en ocasiones anteriores, que esos documentos son quizá el centro que nos permite poder vislumbrar a 6, a 12 y quizá a 18 meses el comportamiento con cierto grado de objetividad de la economía mexicana. Estos documentos son el índice de confianza del consumidor y el indicador de confianza empresarial. El primero, el índice de confianza del consumidor, es un documento que desde hace muchos años elabora Banco de México y el indicador de confianza empresarial lo elabora el INEGI. ¿Por qué son importantes estos 2 documentos? Mire usted, la economía se rige mucho por algo que en la jerga económica se conoce bien, que son las expectativas. El agente económico privado basa sus decisiones, si bien en análisis numéricos rigurosos, en proyecciones financieras, proyecciones de la demanda, de la oferta, etcétera, pero un elemento que toma muy en cuenta un agente económico privado son las expectativas que hay en la economía en relación con su comportamiento futuro. El índice de confianza del consumidor es también para mí el más importante de los 2, porque al final de cuentas una economía se mueve por lo que los agentes económicos consumen y también, y cuando digo agentes económicos privados, piense usted en empresas que demandan maquinaria, equipo, bienes de diversa índole y también servicios. Y también el consumidor en general, una persona que no transforma, sino que debe de adquirir ciertos bienes de consumo final, ropa, alimentos, etcétera. Servicios como puede ser de esparcimiento, alquiler de una vivienda, de un vehículo, etcétera. El consumo, pues, es la fuerza principal que hace que una economía se mantenga en un dinamismo tal que le permita crear empleos, que haya una derrama salarial importante para que a su vez estos trabajadores consuman y etcétera, etcétera. ¿Qué nos dice la confianza en este país, tanto del consumidor como de los empresarios o los agentes económicos privados, en los últimos, vamos a decir, 10 o 12 meses? Lo que nos dice es algo que para algunos es un pesimismo exacerbado y para otros, me cuento yo en ese grupo, son elementos objetivos para poder estimar el comportamiento económico. Aquí le he comentado yo la caída sensible que ha tenido el índice de confianza del consumidor. Este mes de julio, las cifras en este documento que apareció el 5 de agosto, las cifras a julio no auguran un buen panorama para la economía. No tiene caso que le dé a usted cifras específicas, que el índice bajó en base anual tanto, desestacionalizadamente tanto. Nuestros compañeros de allá de edición van a incrustar algunas gráficas donde va usted a ver el comportamiento de la curva y cómo esta, si bien hubo hace 2 o 3 meses una ligera recuperación, otra vez va hacia la baja. Y lo va a ver también en el caso de los indicadores de confianza empresarial.
Si no hay confianza por parte del consumidor en el futuro de la economía, para los próximos, digamos, 12 meses, que es como lo pregunta este documento, el índice de confianza del consumidor, es evidente que sus decisiones de consumo, si no se cancelan definitivamente, sí es muy probable que se posterguen. Hay una pregunta también interesante que usted coincidirá conmigo, tiene una gran relevancia, es aquella que indaga sobre la posible adquisición de bienes de consumo duradero, específicamente electrodomésticos, en una familia. En términos generales, la adquisición de un electrodoméstico, sea esta una lavadora, una secadora, una nueva estufa, un refrigerador, algún aparato de sonido, etcétera, es una decisión importante en términos de inversión. Dirá usted, bueno, pero ¿qué importancia puede tener adquirir un refrigerador de 4, 5, 6 mil pesos o una lavadora de 3,500, 4,000? Mucha importancia tiene. Y la tiene por una simple y sencilla razón. El 90% de los empleados formales en este país, es decir, que están registrados en el Seguro Social, en el IMSS, obtienen un ingreso mensual de 5 salarios mínimos o menos, es decir, 8,100 pesos, 8,500 pesos. De tal manera pues que adquirir una nueva lavadora, una nueva estufa, una nueva televisión o una pantalla plana no es una decisión trivial para millones y millones de mexicanos. De tal manera que cuando se le pregunta a esta muestra de mexicanos la decisión que tienen ellos o cuál es su perspectiva frente a la adquisición de un electrodoméstico en los próximos 12 meses, y ellos responden negativamente, cuidado. Para empezar, los fabricantes de electrodomésticos que ya deben de estar sintiendo la lumbre en los aparejos, evidentemente tendrían que pensar, si tienen inventarios acumulados, en ofertas, en algunas promociones, meses, etcétera. Y aquellos que estaban pensando quizá ampliar una línea de producción, posiblemente posterguen esa decisión. Es decir, esa visión, esa idea, esa percepción que tienen las personas, sean estas un consumidor, una persona física, o una entidad, una persona moral, una empresa, en relación con cómo ven ellos la economía al futuro, tiene un gran impacto en términos económicos. Si a mí me preguntare usted, bueno, ¿cómo la ve usted, Ángel, estos 4 documentos? ¿Qué le dicen a usted de la economía para los próximos 12, 18 meses? Y yo le respondería de una manera muy sencilla y quizá muy clara. Veo nubes negras en el horizonte. La economía mexicana, por diversas razones, que quizá en programas posteriores podamos comentar acerca de ellas, no levanta y no muestran los consumidores y los agentes económicos privados, no muestran un optimismo respecto a ella y su crecimiento. En el documento aquel, la encuesta que le mencioné al principio de Banco de México, de los especialistas en economía del sector privado, en el documento correspondiente al mes de julio, que se dio a conocer hace 2 días, ahí dicen estos especialistas que piensan que el PIB, el Producto Interno Bruto, o el tamaño de la economía, va a crecer en el 2014 2,56%. Estamos aquí ante un pronóstico que contrasta con la posición de la Secretaría de Hacienda, que estimó que del 3,8, ¿se acuerda usted?, bajó al 2,7. Pero también la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, en un documento que dio a conocer ayer, ya habla de que la economía mexicana, un pronóstico que elaboran ellos, no va a ser de 3% el crecimiento del PIB del 2014, sino que va a ser el 2,5%. Es decir, tampoco acepta el 2,7 de la Secretaría de Hacienda. Y esto nos lleva a una situación que yo califico de perversa, quizá un poco por la malquerencia que en muchos o pocos ha generado el doctor Luis Videgaray, secretario de Hacienda.
Piensan, desde mi punto de vista equivocadamente, que si el PIB no crece el 2.7, eso es un golpe para el secretario de Hacienda. Yo pienso que no, pero lo que yo piense es secundario aquí. Lo que importa es que ya nos metimos otra vez en esa dinámica, donde lo que vamos a esperar este 21 de agosto, cuando el INEGI dé a conocer las cifras del PIB para el segundo trimestre del año, ya van a estar esperando muchos a ver a cuánto va a recortar Hacienda su pronóstico del PIB y bajarlo del 2.7 a 2.4, 2.3, no lo sé. Pero esa carga política que le asigna a ese porcentaje es perversa porque impide entender qué es lo que está pasando con la economía mexicana. La Secretaría de Hacienda nos ha dicho que el gasto público está creciendo, que ha habido obra pública. Sin embargo, por otro lado, el INEGI dice, pues aquí no se nota, y los empresarios dicen tampoco, y la gente dice no tengo empleo. Y las respuestas aquí en estos documentos dicen que las cosas se van a poner feas. ¿A quién le creería usted? ¿Al discurso oficial que dice que vamos muy bien y que va a ir mejor y que a la vuelta de la esquina están las decenas de miles de millones de dólares por la reforma energética? ¿O las cifras crudas que dicen que las cosas no van bien? ¿A quién le cree usted? ¿A los empresarios que dicen que no ven ese gasto? ¿A las cifras del INEGI en materia de constructoras, de construcción, en obra pública que tampoco la ven? Es importante esta disyuntiva. ¿A quién le cree usted? Yo no sé si usted esté de acuerdo conmigo, pero yo me atengo a las cifras. Yo no sé usted. Queda un hecho después de revisar los 4 documentos y la encuesta aquella, que serían ya 5 documentos, esa quinteta del demonio, dirían algunos. Yo digo que las cosas en México no avanzan como algunos insisten en repetir. Siento que algo no estamos haciendo bien o algo lo estamos haciendo muy mal. Pero es evidente que algo está pasando con la economía mexicana y también con los responsables de estimular el crecimiento. Posiblemente de aquí al viernes toquemos otra vez el tema, pero por lo pronto ahí le dejo a usted esa opinión personal y esa inquietud y una invitación para que consulte estos documentos en la página del INEGI, inegi.org.mx, y ahí los puede usted revisar. Por lo pronto, le agradezco su presencia aquí en Un Día con Ángel en Excelsior TV. Muy buenas noches. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.